Señor, que esta mañana podamos escuchar y palpar tu voz. Que tu voz nos hable y que tu voz nos permita también discernir estos tiempos que vivimos. Orábamos esta mañana por nuestra nación, que tú seas, oh Dios, guardándonos, protegiéndonos en medio de este quehacer, votando. Padre Celestial, sabiduría, entendimiento, pedíamos por aquel que fuera a ser elegido, haciendo caso de la recomendación de Pablo a Timoteo. Exhorto a todos los hombres que levanten rogaciones, peticiones por todos los hombres y por los que están en eminencia, que tengan la oportunidad de conocerte, Señor, que tengan la oportunidad de vivir verdaderamente una experiencia contigo, así como la vamos viviendo nosotros. Señor, que en esta mañana nos hables, que en esta mañana toques nuestros corazones, nuestras vidas. Padre Celestial, muévete en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a apreciar el texto de hoy, percibiendo el siguiente contraste: el proceder del reino de Dios versus el proceder de lo que aparenta ser el reino de Dios. Se lo repito para los que toman nota: el proceder del reino de Dios versus el proceder de lo que aparenta ser el reino de Dios. Y dos son los abanderados de estos dos procederes. Uno es Jesús, quien es el máximo exponente de la causa del reino de Dios. Y otro, paradójicamente, que es uno de los 12, ¿quién es? Judas. Es el exponente de lo que aparentemente es el reino de Dios, pero que en últimas es el proceder que antagoniza y choca con la causa de Jesús. Es la causa del mal, la causa de la perversidad del corazón, la causa de los criterios humanos que se tapan de religiosidad. Quiero que en esta mañana empecemos por el segundo, lo que aparenta ser el reino de Dios, cuyo abanderado es Judas. La causa de lo que aparenta ser el reino de Dios. ¿Qué características nos muestra este texto de Marcos de cada una de estas maneras de proceder? Lo miraremos y quiero invitarle que evidenciemos en el texto la manera de proceder de cada uno. Y en ese sentido, permítanme recordar esa primera parte del pasaje. Vino Judas, que era uno de los 12. La primera característica de lo que aparenta ser el reino de Dios es la siguiente: conocer la verdad, pero no pagar el precio de vivirla. Conocer la verdad, pero no pagar el precio de vivirla. ¿Quién era Judas? Ya hemos venido hablando desde hace 15 días quién era Judas, pero quiero hacer un recorrido por el Evangelio, lo que hemos llevado, para palpar y mirar quién era Judas. Así que le pido que me acompañe por favor al capítulo 3, donde aparece la primera vez la referencia de Judas. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 17. Me va a perdonar, pero vamos a hacer un pequeño recorrido por el contexto del Evangelio mismo de Marcos. Marcos 3:13. Los versículos 13 al 15 hablan de las características de los 12. ¿Quiénes son los 12? A partir del 16 se mencionan. Miren: Simón, a quien puso por sobrenombre Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas, el que lo entregó, y vinieron a casa. Miremos los versículos 13 al 15. ¿Qué dice el texto bíblico acerca de los 12 que acabamos de nombrar? Miren, dice 13: después subió al monte, ¿y qué hizo Jesús? Llamó así a quienes. Miren la primera característica de Judas. Judas fue un hombre que fue llamado por Dios. Un hombre que fue llamado por Jesús. Dice seguidamente el texto: y vinieron a él. Eso es un plural. ¿Quién estaba metido en esa pluralidad? Judas. Judas fue un hombre que decidió seguir a Jesús. Una segunda característica. Mire lo que hace Jesús. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera. Judas fue un hombre, mire, que fue establecido por Jesús para que estuviera con él. Fue un hombre que fue establecido por Jesús para que tuviera autoridad para sanar. ¿Para qué? Sanar enfermedades. ¿Y para qué más? Para echar fuera de mal. Miren, vamos viendo las características que el mismo texto bíblico nos muestra. Más adelante en el capítulo 6, acompáñenme por favor en el capítulo 6, a partir del versículo 7. Miremos otras características de lo que hacen estos 12, dentro de quienes está Judas. 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Otra característica de Judas que menciona este texto: Judas fue ¿qué? Enviado por Jesús. De ahí viene el vocablo apóstol. Apóstol significa enviado. Judas fue enviado por Jesús y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Otra característica de Judas: tuvo autoridad sobre los espíritus inmundos. Miremos el versículo 12, ahí adelantico. ¿Qué más hacía Judas? Predicaban que los hombres. Otra característica de Judas: predicaba que los hombres se arrepintieran. Versículo 13, ¿qué más hacía Judas? Mire, Judas fue un hombre que echaba fuera muchos demonios. Y otra característica: ungía a Judas también con aceite muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Los sanaba. ¿Qué pasó? ¿Conocía la verdad? Judas fue un hombre que escuchó la verdad, la enseñanza de la palabra de Dios en boca de Jesús. Judas fue un hombre que experimentó el poder de esa verdad. Judas fue un hombre que vio el actuar de la verdad en persona, pero no puso la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No quiso seguir yendo en pos de Jesús. No quiso negarse a sí mismo. No quiso tomar la cruz. Quiso salvar su vida, pero en últimas, ¿qué pasó?
quiso ganar el mundo, pero perdió su alma. Se avergonzó de Jesús, se avergonzó de sus palabras, y en última se alió con los principales sacerdotes y escribas en su causa aparente de fe. Permítanme hacer la primera aplicación de esta reflexión. Del dicho al hecho hay pero mucho, mucho, mucho trecho. Hay muchos que aparentan ser creyentes. Hay muchos que comparten, escúchame por favor, comparten con creyentes. Escuchan la palabra de Dios con otros creyentes. Se toman fotos con creyentes. Hacen oraciones con creyentes. Se ríen y comparten con creyentes, pero en realidad no son creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Van a entrar los que hacen la voluntad del Padre. Recuerden que lo vimos en la escena anterior. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Hay muchos que aparentan servir a Dios y ostentan el poder de Dios. Profetizan en su nombre, echan fuera demonios en su nombre, hacen muchos, muchos prodigios, señales y milagros en su nombre. Pero la sentencia de Dios es clara: nunca os conocí. Apártense de mí. ¿Y cómo los cataloga? Hacedores. Porque en últimas lo que se hace dice más de lo que se dice. Esta fue una paráfrasis que hice de Mateo 7, 21 al 23, para quien toma nota. La marca del reino de Dios no es apariencia de fe. La marca del reino de Dios no es lo que se dice creer. Permítame decirlo, la marca del reino de Dios no son señales, prodigios ni milagros. La marca del reino de Dios es hacer la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. Esa es la marca del reino de Dios. Mas no lo que yo quiero, sino lo que La segunda característica, y permítame volver al capítulo 14, a la escena de hoy, 14:43. La segunda característica de lo que aparenta ser del reino de Dios, pero que en realidad es el proceder del mal, está dado por un verbo que se repite en este texto. Cuando digo verbo es una acción. ¿Cuál es el verbo que se repite en este texto reiteradamente? Los que vienen a la oración, por favor, no me digan nada. ¿Cuál es el verbo que se repite? Fue. ¿Perdón? Fue Escogido, fue llamado, Bueno, en este texto, 14:43 al 52. ¿Cuál es el verbo? Entregar, aprender,
Exactamente. Dígalo, mi Leila. Aprender. Bueno, vamos a decirlo en más castizo. Prender. Prender. Miren, versículo 44. Al que yo besare, ese es prenderle. Llévenle con seguridad. Versículo 46. Entonces le echaron mano y le prendieron. Versículo 48. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y versículo 51. Cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Verbo prender. Hay dos acepciones. Prender es encender, pero prender también es ¿qué? Agarrar. Es el verbo crateo, asir, agarrar, apresar, arrestar, retener, detener con fuerza. Permítame decirlo así. La segunda característica del proceder, de lo que aparenta ser el reino de Dios, pero que en realidad es el proceder del mal, lo he planteado así: es actuar haciendo lo que sea con tal de lograr lo que se quiere. ¿Me entendió? Actuar haciendo lo que sea con tal de conseguir o lograr lo que se quiere. Y me llamó tanto la atención de este verbo prender, que hice un recorrido por el Evangelio de Marcos, donde se utiliza el verbo prender. Y la primera referencia que encontré fue en el capítulo 6. Por eso les dije que les iba a pedir que me acompañaran a hacer un recorrido por Marcos 6, versículo 17. Marcos 6, 17. ¿Quién es ubicado aquí como el que prende? Eso, leámoslo. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer, de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. A ver, les pregunto, ¿Herodes prendió a Juan para qué? Para callar la verdad. ¿Para qué más prendió Juan? ¿Prendió Herodes a Juan? Para darle gusto tal vez también a doña Herodías. ¿Para qué más? Para tal vez para demostrar autoridad, autoritarismo, ¿no? Yo me he afianzado más en esto. Herodes prendió a Juan para satisfacer sus apetitos libremente, sin que nadie le confrontara, sin que nadie le advirtiera: lo que estás haciendo está mal. Si se le preguntara a Herodes el poder para qué, yo creo que este texto nos muestra muchas cosas. ¿Para qué usaba Herodes el poder? Mire el versículo 21. Venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, ¿para qué usaba Herodes el poder? Para hacer fiesta. Hacer fiesta, festejo. Daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó. Le agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo, mire esa expresión: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Para qué usa el poder Herodes? Para satisfacer lo que se quiera.
Otra mención del verbo prender está en el versículo 14, perdón, capítulo 14. Muy cerca, lo acabamos de ver. 14, versículo 1 y 2. 14, 1 y 2. ¿Quiénes usan aquí del verbo prender? De eso, 2 días después de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, buscaban los principales sacerdotes y los escribas ¿cómo qué? Pero mire, ¿de qué forma utilizar prender? ¿De qué forma? Engañando. ¿Por qué tenían necesidad de engañar? ¿Por qué? No hay motivo, ¿cierto? Eso no era justo. ¿Por qué también por el engaño? Eso dice el versículo. Decían, no durante la fiesta para que no se haga. ¿Qué es esto? Populismo. No durante la fiesta para que no se haga alboroto. En el capítulo 12 también se usa el verbo prender. En el 12:12. ¿Se acuerdan de la ocasión cuando Jesús le lanzó un indirectazo y habló acerca de la parábola de los labradores malvados? ¿Se acuerdan de la historia de los labradores malvados? Un hombre tiene una tierra, se la alquiló a unos labradores, y cuando ya llegó la época del fruto y el dueño mandó a buscar lo suyo, ¿qué pasó? Envió siervos y siervos y siervos, todos los apedreaban. En última dijo, voy a matar al hijo, a él lo van a respetar, y por ahí, mucho menos, dijeron, este es el heredero, echémosle mano. 12:12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella, pero temían a la multitud. Populismo. Volviendo a nuestro texto del capítulo 14, versículo 43. Miren, ¿qué clase de personas nos muestra Marcos que usan o ejecutan el verbo prender? ¿Qué clase de personas? Personas con poder. Vean, no lo ha Herodes y los sumos sacerdotes y principales, hombres de poder, ¿cierto? Conocían la verdad, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Herodes, pagar el precio, dejar a ese mujerón, ni de frutas. Mire, qué triste. Y en este capítulo, en esta escena, ¿quién es el que recomienda prender a Jesús? ¿Quién? Uno de los 12. Prenderle, llévenle con seguridad. El acto de prender tiene un objeto directo: el prójimo. Hacer lo que se quiera, conseguir lo que se quiera, así haya necesidad de pasar por encima del que sea. Afecta al prójimo, usando de mucha gente y con cosas como espadas y palos. Permítanme hacer la segunda aplicación de esta reflexión. ¿Quiénes eran los que prendían? La clase dirigente. Me parece que en el día de hoy la realidad no ha cambiado mucho. Nuestra clase dirigente es experta en prender. Si bien ya no con espadas y palos, ¿cuáles son las espadas y los palos de este tiempo?
Los medios, las redes sociales. Clase dirigente que manipula las masas, porque el populismo se somete a las masas, hacen lo que las masas les digan, pero también manipulan las masas. Hay muchos que en este tiempo son expertos en esconder detrás de intereses nacionales sus propios intereses. Pero solamente la clase dirigente, solamente la clase dirigente. Nosotros también, que conocemos la verdad y quién sabe si somos capaces de pagar el precio por vivir la verdad. Si se nos preguntara a nosotros, ¿el poder para qué? Sí, tú y yo tenemos poder. Expresémoslo así, tenemos talentos, tenemos capacidades, tenemos un patrimonio económico, tenemos unos títulos. ¿Para qué los usamos? ¿Para qué los usamos? ¿Para qué usas hoy tu poder? ¿Para hacer la voluntad de Dios? ¿O para hacer lo que se te da la gana? Te pregunto, hermano, hoy, ¿para qué usas el poder que hoy tienes? ¿Para satisfacer tus apetitos sin que nadie se entere? ¿Para hacer cosas que no convienen y entablar relaciones que no convienen? ¿Para mentir? Y desafortunadamente desde muchos púlpitos se prende a la gente diciendo directamente: haga esto, vote por esto. Eso es prender. Porque desafortunadamente hay muchos que son de los 12, y lo menciona en este contexto, que se alían para aprender, para manipular, para obligar. Ahora, percibamos el proceder de lo que verdaderamente es el reino de Dios. ¿Quién es el abanderado de lo que verdaderamente es el reino de Dios? Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo responde a Jesús? ¿Con palos y espadas? ¿Cómo responde Jesús? ¿Con palos y espadas? Quiero que miremos dos características que el texto nos muestra, que son totalmente contrarias a lo que aparenta ser el proceder del reino de Dios. ¿Cómo se le identifica a Jesús en el versículo 45? ¿Cómo? De un maestro en todo el sentido de la palabra. Un maestro que conocía la verdad y estuvo dispuesto a pagar el precio de vivirla. Un maestro que expone congruencia, no le exige nada a los suyos que él no esté dispuesto a hacer.
un maestro que expone coherencia, un maestro que expone rectitud. Jesús no le demanda a los suyos nada de lo que Él esté haciendo primero. Él les está exigiendo cruz. Él les está exigiendo negación de sí mismos, porque Él lo está haciendo. Él ha orado, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él está pagando el precio de hacer la voluntad, cueste, la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Eso es un maestro. Recuerda que en el capítulo 1 Marcos nos ha dicho que la gente se admiraba de cómo enseñaba, porque enseñaba como quién, como quien tiene autoridad y no como los escribas. En segundo lugar, quiero poner la atención en un verbo, en una acción. Si la acción predilecta de los que aparentan ser del reino de Dios es prender, ¿cuál es la acción de lo que verdaderamente es el proceder del reino de Dios? ¿Cuál es la acción? Entregarse. ¿Qué más? Lo vemos ahí en el texto. Busque un verbo congruente con el ser maestro. Estaba, apaciguar. ¿Qué más? Versículo 49. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuál era la metodología de Jesús? Enseñanza. El proceder del reino de Dios es enseñanza. El proceso de enseñar es algo dispendioso, ¿o no? Es algo que demanda mucho esfuerzo. El proceso de enseñar es algo que requiere paciencia frente a los otros, pero que en últimas da fruto. Enseñar, miren, no es prender. Enseñar no es obligar, no es cooptar. Enseñar no es aplicar coerción al otro. Enseñar no es manipular. Enseñar no es someter al otro a mis intereses y criterios. Enseñar es hacer lo que Jesús hace con sus discípulos. Enseñar es vertirse a sí mismo en los otros. Enseñar es modelar. Enseñar es instruir para esperar que el otro decida por sí mismo obedecer. Vemos a Jesús manipulando a lo largo de todo el Evangelio. Vemos a Jesús cooptando las decisiones de sus discípulos. ¿Quiénes toman las decisiones de sus discípulos? ¿Quiénes las toman? Ellos mismos. A la vez enseñar es ser consciente de la fragilidad del educando. Por eso Jesús estuvo preparado para vivir la huida de sus discípulos. Enseñar es saber que no se es perfecto, sino que se está en proceso de formación. Por eso Jesús les daba la esperanza en la escena anterior: iré delante de ustedes a Galilea cuando yo sea resucitado. El joven de la sábana. Esto parece algo tan cómico, no sé cómo lo hace Marcos. Está describiendo un momento tan álgido para Jesús y mete este personaje. ¿Por qué lo hace? Porque es él, no. ¿Quién? Marcos. Vea, mire, hay varias posturas. ¿Quién es el joven de la sábana? Unos dicen que hubiera podido ser Juan, el discípulo amado.
que era como joven, que era como el más joven de los discípulos. Otros estudiosos dicen que era Marcos. Y yo me inclinaría, aquí estamos especulando, esto no le quita ni le resta, pero yo creería y propondría que pudiera ser Marcos, diciendo: ¡hey! ¡Ese soy yo! Diciendo: yo también viví un proceso de formación, yo también huí. Y queriendo tal vez de unirme a esa posición, no estoy diciendo que sea Marcos, pero creo que Marcos, la Biblia nos permite ver el proceso de Marcos, de Juan Marcos. Recuerden que se menciona en el primer viaje misionero de Pablo, ¿se acuerdan? ¿Quiénes hicieron ese primer viaje misionero? ¿Quiénes? ¿Pablo y quién? No, Bernabé. Y Bernabé decidió llevar a Marcos. ¿Y qué pasó? Los abandonó en el primer obstáculo. Yo me imagino a ese Pablo, como dice mi padre, un todoterreno fuerte. Cuando llegó la hora de volver a hacer el segundo viaje y Bernabé le quería hacer la misma propuesta de llevar a Marcos, Pablo dijo: no señor, a ese flojo ni me lo monte en este bus. Yo utilizo hay una expresión de mi tierra ancestral: a ese pompo ni me lo suba aquí. No tiene capacidad, no es macho. ¿Qué pasó? Pablo se fue y llevó a Silas, pero Bernabé, quien parece ser que era de un temperamento muy diferente al de Pablo, y no quiere decir que no fuera el verdadero discípulo de Pablo, de Dios, de Jesús, perdón. Bernabé con paciencia se lo llevó y fueron a Chipre y estaban haciendo la misión. No sabemos qué pasó años después, pero el mismo Pablo se refiere a Juan Marcos de una manera totalmente diferente. Cuando le escribe a Timoteo, le dice a Timoteo: tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Mire a un Marcos frágil. Creo que Marcos pudiera ser cualquiera de nosotros, frágiles, porque en el proceso o la metodología del reino de Dios es la enseñanza, no la obligación, no que usted tiene que hacer esto. El proceso de Jesús es enseñar. Por eso creo que cada uno de nosotros somos fruto hoy de esa paciencia de Dios, yendo a veces para adelante y de pronto para atrás, yendo para adelante y otro poquito para atrás. Claro, es responsabilidad de nosotros. Dios está dispuesto a ir avanzando, pero cada uno de nosotros, cuando decidimos desobedecer, echamos terminamos de ver este contraste, lo que aparenta ser el reino de Dios versus lo que verdaderamente es el reino de Dios. Creo que tú y yo somos llamados a ser maestros. Creo que tú y yo somos llamados a ser referentes sociales en todas las instancias de la vida. Y no quiere decir que seamos perfectos, pero sí somos llamados a ser maestros. Somos llamados a tener la dignidad de maestros. ¿Y dónde empieza el oficio de maestro? En casa. Hombre, esposo que estás aquí, ¿prendes o enseñas a tu esposa o a tus hijos? Esposa que estás aquí,
reprendes a tu esposo y a tus hijos o enseñas. ¿Cuál es la metodología que usas? La manipulación para que todo gire en torno a nosotros y se nos satisfaga lo que nosotros queremos, o la enseñanza, no usando espadas y palos, esperando que haya fruto. En nuestros trabajos somos maestros, somos modelos, somos referentes. En nuestros estudios somos maestros, somos modelos, somos referentes. O somos de los que aparentamos ser, pero realmente no ser. Evitarle que se vean nuestros ojos en esta mañana. Padre Celestial, creo que cada vez más el texto bíblico va levantando los estándares y las demandas para nosotros. Ayúdanos a verdaderamente participar del proceder del reino de Dios y no negarte al solo decir sí, yo creo, pero con nuestra conducta mostrar un hacer totalmente diferente. Líbranos, por favor, Dios, de vivir la experiencia de ser hacedores de maldad. Líbranos, Señor, de vivir la experiencia de ser hacedores de maldad. Que en estos tiempos tan peligrosos, Señor, no cedamos al enemigo más grande que tenemos, nuestro propio corazón. Que en este tiempo nos cuides de nosotros mismos, poderoso Señor, para no hacer lo que se nos venga en gana y para autoengañarnos, creyendo que lo que queremos hacer es justo, cuando en realidad queremos es satisfacernos a nosotros mismos. Señor, que no nos pase la experiencia de Judas, que no lo miremos tan a la ligera y ni lo juzguemos tan a la ligera, porque en últimas, Dios no lo quiera, en nosotros puede haber un Judas que, aunque conozca la verdad, no quiere pagar el precio de vivir la verdad, y en últimas, accediendo a lo que quiere, se autodestruye. Líbranos, Señor. Síguenos dando la bendición de contestarnos un no como respuesta, porque será la mejor bendición para nosotros. Gracias, Señor. Permítenos seguir aprendiendo, caminando contigo, y permítenos ser de los valientes que paguemos el precio por vivir la verdad. Que no le exijamos a otros cosas que nosotros ni con un dedo hacemos. Haznos verdaderos militantes tuyos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.